Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Habíamos hecho una pequeñísima pausa por problemas técnicos, sin embargo, hoy retomamos nuestras clásicas historias de terror de cada semana. La historia que les traemos el día de hoy es muy particular, al menos para mí, y es que creo que su locación la conozco en parte. No es que yo haya estado en esas colonias, sin embargo, creo identificar el lugar al que se refieren, pero bueno, no tengo el nombre exacto ni la locación específica. Sin embargo, me gustó mucho y creo que ustedes van a disfrutarla. Ustedes saben que para que les traigamos más narraciones de este estilo es importante que nos ayuden a compartir el contenido de este canal y que lo difundan con sus familiares, amigos y personas que ustedes crean que tienen algo que contarnos o que puedan interesarles estos temas. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro relato del día de hoy. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Nunca había ido a la casa de mi tía Socorro. Ella siempre era la que nos visitaba, junto con mis primos. Y es que era algo complicado llegar a su casa, ya que mi tía, hasta el día de hoy, vive en una colonia en un cerro, no muy alto, pero sí ubicado hasta una de las orillas de la ciudad, por lo que, en general, a la familia le parecía siempre más difícil visitarla a ella. En una ocasión, sin embargo, con mi tía recuperándose de una operación, mi madre me pidió que nos fuéramos a su casa una semana, aprovechando que eran mis vacaciones, para ayudar y asistir a mi tía en lo que necesitara. Yo no dudé ni un poco en decir que sí, y es que esos primos, hijos de mi tía Socorro, eran los primos con los que mejor me llevaba de toda la familia. Así que sería una buena oportunidad para convivir más con ellos. Los detalles sobre la llegada a su casa, así como su estado de salud, no son del todo importantes para esta historia. Sin embargo, lo que es importante es el relato que me contaron mis primos una noche mientras platicábamos en el patio. Y es que a mí me nació preguntar por qué había una capillita en una de las laderas de ese cerro. Además, ¿qué significaba una cruz iluminada que estaba un poco más arriba? La delegación había construido una barda hasta cierto límite para que las personas solamente pudieran fincar hasta esa altura. Y sin embargo, aquella capilla estaba pasando esa barda mucho más arriba en la ladera del cerro. Allá tienen guardada una mano. Dicen que es del diablo, me dijo uno de mis primos. Bueno, no se sabe si del diablo o un chamuco que andaba por aquí hace muchos años, me dijo. Y entonces procedió a contarme una historia acerca de cómo hace muchos años, cuando apenas comenzaba a llegar la gente a esas laderas, también empezaron a ocurrirles infinidad de desgracias. La capilla aquella se levantó en principio para pedir el favor y la gracia de la Virgen María, a fin de que la suerte de todos cambiara. Sin embargo, como las desgracias e infortunios no paraban, la gente comenzó entonces a acercarse más a lo místico y sobrenatural. Y entonces, las noches por aquellos rumbos comenzaron a cambiar. Comenzaron a sentirse diferente. Los habitantes de aquellas colonias se resguardaban en la oscuridad, y es que todos podían percibir el ambiente denso que se sentía en aquellos años cuando caía la noche.
La gente empezó a hablar de apariciones de la Llorona y un sinfín de espectros. Mujeres con cara de caballo, mujeres de blanco, perros enormes, cerdos que hablaban, cabras que caminaban. Y sí, eventualmente, la gente empezó a hablar de un diablo que visitaba por las noches a las familias con mayores penas. Un señor, por aquellos días, había perdido a su esposa e hija, víctimas de una enfermedad desconocida. Y algunos de sus vecinos no tardaron en decir que noches anteriores habían visto a alguien parado sobre su techo. Decían haber visto una figura del tamaño y forma de una persona, pero extremadamente delgada, con ojos rojos y con algo que parecía ser una cola que se agitaba cuando esta figura se movía. Estos mismos vecinos se dijeron sorprendidos por igual por el tiempo que esa figura pasó posada sobre la casa de su vecino. Y es que sus techos de lámina no hubieran soportado a alguien detenido encima de ellos más allá de unos segundos. Historias como esa, poco a poco se fueron haciendo cada vez más comunes. Y al corto tiempo, la gente ni siquiera dejaba salir a sus hijos de noche, porque tenían miedo de que ese diablo se los llevara. Los niños comenzaron a decir que a través de sus ventanas veían a un diablillo pasear por las calles de noche, entre las sombras. Pero de la misma manera, con el paso de los días, aquellas historias comenzaron a provenir de la boca de adultos y poco a poco el terror comenzó a permear a toda la población de la zona. La iglesia en aquellos días no quiso ayudar a los habitantes de esa región, tachándolos de locos y supersticiosos. Sin embargo, en una ocasión, meses más adelante, no saben si a pedido de alguna parroquia o de qué manera, llegaron un pequeño grupo de misioneros que pidieron quedarse ahí si es que la gente les daba hospedaje y a cambio saldrían a patrullar las calles. Lo harían de noche, a fin de encontrar y acabar con ese mal sobrenatural que rondaba la zona. Los vecinos del área no dudaron y pronto les encontraron hospedaje repartidos en un par de casas diferentes. Y como resultado, aquellos 4 misioneros salían ya a la medianoche a caminar un poco por las calles de aquellas colonias. Algunos tenían la esperanza de escuchar que aquellos jóvenes terminaran desmintiendo y desmitificando a aquel ser maligno que paseaba por sus calles. Pero para infortunio de muchos, aquellos misioneros confirmaron haber visto algo rondando por las calles oscuras. Algo que a primera vista parecía una sombra y que les provocaba una angustia y un miedo terrible. Según ellos, casi podían sentir el mal acechándolos. Por supuesto, el pánico se desató y los vecinos les suplicaron acabar con ese ser que los rondaba. Los jóvenes se comprometieron a hacer lo que pudieran y tras varias noches de rondar las calles, una madrugada, el sueño de todos los pobladores fue interrumpido por gritos horribles que parecían hacer eco en toda la colonia, en todo el cerro. Los misioneros no volvieron a las casas donde dormían, sino hasta la mañana siguiente. Estaban desaliñados, sucios, golpeados. Y uno de ellos traía una caja de cartón.
Entonces reunieron a todas las personas que pudieron y les narraron cómo habían encontrado de frente a ese chamuco la noche anterior y cómo habían desafiado su poder con oración y fe. Ante la mirada incrédula de todos, de pronto abrieron aquella caja y en su interior había algo perturbador. Dicen que era su mano, me dijo mi primo. Aquellos misioneros traían en esa caja una mano, en general pequeña, pero con unos dedos largos, mucho más largos que los de una persona común. Además, la mano era de un color café rojizo muy diferente al color de la piel de cualquier persona. Y tenía unas uñas extrañas, casi como las uñas en una pata de pollo. Lo que pasó después no está muy claro, pero esa mano fue eventualmente colocada en una caja de madera bendecida y enterrada después bajo esa capilla en la ladera del cerro, lo que marcó el fin de las tragedias, y poco a poco la colonia prosperó hasta alcanzar cierta tranquilidad. Este hubiera sido un excelente final para esa historia. Sin embargo, mi primo después dijo lo siguiente: que aquel diablo había sido ahuyentado de ahí, pero con la proliferación progresiva de los vicios y el crimen, aquel diablo había logrado acceder de nuevo a la zona. Y ahora, ocasionalmente deambulaba de noche por aquellas calles remotas buscando su mano. La mano que le había sido arrebatada, y podía llevarse con él a quien se interpusiera en su camino. Yo disfruto las historias de terror, pero no soy inmune a ellas. Yo sí me asusto. Y aquella historia que me contó mi primo, aunada a la confirmación de la misma por sus hermanos y a mi edad, fue suficiente para congelarme la sangre, aterrarme y dejarme muy nervioso aquella noche. Iban a dar las 3 de la mañana, cuando el chillido horrible de unos gatos en celo me despertó. El sonido era escalofriante, tanto que de inmediato comenzó a ponerme los vellos de punta. Comencé a dudar de si se trataba de animales o de algo más que estaba en las calles aquella noche. Son gatos, me repetía con fuerza a mí mismo, pero una parte de mi cerebro siempre tenía la zozobra de que aquello pudiera ser otra cosa. Esa noche, para colmo, estaba yo solo en la habitación, ya que mi mamá había tenido que quedarse en el cuarto de mi tía por algunos problemas que había tenido en noches anteriores. Así que estaba únicamente yo ahí, enfrentándome a un miedo que no había sentido en ninguna otra ocasión. Pronto el sonido de aquellos gatos se detuvo de golpe. Y no solo fue eso, sino que todo el ambiente parecía haber entrado en una especie de silencio sepulcral que inundó la noche entera, haciéndome sentir un vacío muy extraño, que terminó cuando los perros comenzaron a ladrar y aullar. Esos aullidos eran muy extraños, lastimosos, casi como si estuvieran llorando o como si tuvieran mucho miedo. En medio de aquella noche, yo solo, ahí acostado en la cama que nos habían prestado, me encontraba temblando, recordando aquella historia que mis primos me habían narrado horas antes. Intentaba con todas mis fuerzas no caer en el pánico, pero
Aquellos animales llorando me lo hacían muy difícil. Y lo que fue peor es que, en un cierto momento, los perros cercanos a la casa de mi tía dejaron de aullar para comenzar a ladrar desesperados. Escuché algo. Pareció un golpe, como si algo hubiera caído en un lugar golpeando algunas cosas. Era como si algo hubiera aterrizado justo arriba de mí, en la azotea, en el techo de la casa de mi tía. Y de pronto, tras unos segundos de silencio, se escuchó otro golpe extraño, pero ahora era como si hubiera caído algo en el techo de la casa de enfrente. La luz que se colaba por la ventana de pronto fue atravesada por una sombra que se movía rápido. A un lado de la casa de enfrente estaba un poste de luz amarillenta, como los de antes, y por encima de su techo, aquella luz atravesaba la calle para entrar por las ventanas que daban al exterior de la casa de mi tía. Una de ellas, la del cuarto donde dormíamos. Estaba seguro entonces que algo había corrido por aquel techo, pero no podía ser. No podía ser lo que me contaron mis primos. Era imposible. Me repetía una y otra vez. Pero no podía encontrar calma, dado que todos esos perros seguían intranquilos. Recuerdo haber comenzado a sudar frío por el miedo. Y entonces, temblando prácticamente, me levanté de la cama. Necesitaba convencerme de que todo aquello era parte de mi sugestión y que ahí afuera no había nada ni nadie. O al menos, no había nada sobrenatural. Llegué hasta la ventana y después de tomar varias respiraciones, intentando calmarme, moví un poco la cortina y asomé mi cabeza por el espacio que había quedado descubierto. La calle estaba completamente sola. Tomé entonces una nueva respiración y dirigí la mirada al techo del vecino, pero aunque la luz amarilla iluminaba su casa, ahí parecía no haber nada. Las otras azoteas lucían igual de abandonadas, únicamente ocupadas por cachivaches y tonterías que la gente guardaba ahí. Volví a respirar. Me calmé un poco. Ya me había convencido. Todo había sido parte de mi simple sugestión, y entonces decidí irme a la cama. Lo único que me parecía raro y que no tenía explicación era el por qué aquellos perros no dejaban sus aullidos y ladridos desesperados. Tal vez le ladraban a gatos, me dije. Quizá le lloraban a una perra en brama, pensé. Y entonces, justo antes de alejarme de la ventana para volver a acostarme, finalmente lo vi. Entre las sombras de unas cajas que había en la azotea de enfrente, algo se movió. Rápidamente quité la mano de la ventana y únicamente desplacé un pequeño pedazo de cortina a fin de que solo mis ojos pudieran asomarse. La sombra de aquellas cajas pareció moverse, pero pronto me di cuenta que lo que se movía no era la sombra propiamente. Lo que se movía era algo que se había ocultado en aquella oscuridad. Algo que había permanecido oculto en aquella sombra de tal forma que me era invisible a simple vista, pero que me fue muy evidente cuando se incorporó en aquel momento.
Lo que estaba ahí era una figura humana, al menos constituida como la sombra de una persona, pero parecía un poco más alta de lo normal y muy delgada, con la espalda muy jorobada, como si tuviera un severo problema en la columna. Parecía estar dándome un poco la espalda. Pero entonces, unos perros callejeros llegaron ladrando con mucha ira, y aquella cosa se fue brincando con saltos enormes por las azoteas, como si quisiera bajar del cerro rápidamente. Antes de brincar, como intentando ver que la calle estuviera sola, aquella cosa volteó su cabeza unas cuantas veces, y fue ahí donde vi unas bolas brillantes rojas en el lugar de sus ojos y unos brazos alargados agitándose para balancearse. Uno de ellos parecía ser un poco más corto. Parecía que no tenía una mano. Sinceramente, creo que de la impresión en ese momento me desmayé porque no recuerdo nada más hasta que desperté en la cama por la mañana. Bajé a desayunar muy confundido y aún algo asustado, pero no le conté nada a nadie en ese momento. Las noches siguientes, el terror se apoderaba de mí apenas oscurecía, pero por fortuna mi madre volvió a quedarse conmigo en el cuarto, lo cual me daba cierta tranquilidad al dormir. La última noche que estuvimos ahí, le conté a mis primos lo que había visto. Mi primo, el mayor, el que me contó esa historia, comenzó a reírse. Comenzó a burlarse diciéndome que aquel cuento lo había inventado él. Se lo contaba a todos sus amigos y también se lo había contado a sus hermanos cuando eran más chicos, pero no pensaba que a mí me fuera a afectar tanto. Me enojé mucho y por un momento no supe qué hacer. Tenía ganas de golpearlo, de lanzarme contra él y pegarle con los puños, aunque por su edad y su tamaño seguramente era una batalla perdida. Pues yo también lo he visto, dijo mi primo Raúl, interrumpiendo las burlas de su hermano. Mi primo, el de en medio, el que nos había cedido su habitación esos días, contó algo muy similar a mi experiencia, confirmando por completo mi historia. Pero mi primo mayor insistió con burla, diciendo que todo había sido inventado. De eso han pasado casi 25 años. Y hoy puedo decirles que creo que la historia original, la de los misioneros, probablemente fue inventada. O eso quiero creer. Pero, por azares del destino, en mi primer trabajo había 2 choferes. Eran primos entre ellos, que resultó que vivían en ese mismo cerro. En una ocasión, tras haberlos invitado a comer, les hablé de mi tía. Les conté dónde vivía ella y que yo apenas conocía muy poco la zona, ya que únicamente los había visitado en una ocasión. Ah, ya sé dónde es. Es allá donde dicen que se pasea el diablo, me dijo uno de ellos. Y, totalmente extrañado, le pregunté que a qué se refería. Ese chofer me contó que por ahí la gente decía que en las noches se paseaba un chamuco. Algunos lo habían visto y no sabían qué quería, pero sabían que cuando aparecía, anunciaba alguna clase de desgracia. Su primo asintió, y a mí no me quedó más que sonreír. No supe qué hacer, y no supe qué pensar, y no les conté mi historia. Pero la verdad, después de esto, me gustaría más saber la opinión de ustedes. Me gustaría saber si alguien ha escuchado de esas leyendas o si alguien vive cerca de un lugar así.
Quiero saber si lo que vi fue real. Si algo maligno ronda las calles en las que yo estuve alguna vez.